de esta universidad y bueno, hay en varias universidades del mundo ya, es un área del conocimiento que está creciendo rápidamente, es relativamente nueva, tendrá 30 años y en crecimiento unos 15 en lo que va básicamente de este siglo. Esto es importante y me decidí a estudiar esto o buscar esta rama del conocimiento porque si recordamos del informe Landon cómo se clasificaban o cómo se dividían los factores que determinaban la salud de una persona. Bueno, aquí como vemos en la diapositiva, vemos que estilo de vida es un factor muy importante, si no es que el más importante, ¿no? Inclusive el medio ambiente y los servicios de salud están determinadas por muchas decisiones y muchos comportamientos que tomamos las personas. De ahí que la importancia de empezarnos a centrar en el comportamiento como una herramienta importante para conservar y para mejorar la salud inclusive. Si vemos los datos de los años de vida saludables perdidos en el mundo, según Bishop, vemos que igual el comportamiento representa, estos son datos del 2019, prácticamente el 50% de los factores de riesgo que determinan la salud de los mexicanos, ¿no? Estos son datos de México. Entonces, igual, ¿no? Vemos que eso es una herramienta fundamental, hoy lo sabemos, las enfermedades crónico-degenerativas, las decisiones que tomamos todos los días y no una sola vez, determinan gran parte de nuestra salud. De ahí que, ¿cómo hacemos frente, ¿no? Conforme avancé, yo trabajando en la Secretaría de Salud, decía, bueno, ¿cómo hacemos frente? ¿Qué herramientas tenemos realmente para poder impactar estas decisiones que tomamos las personas claro. todos los días, ¿no? Y pues promoción de la salud es normalmente la respuesta, ¿no? La promoción de la salud se ha centrado mucho en ese tipo de cosas, pero cuando nos preguntamos qué es la promoción de la salud, normalmente nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Pues son anuncios en la tele o pósters en los centros de salud, o qué es la promoción de la salud, ¿no? Digo, quizás es una visión muy limitada, pero realmente herramientas concretas para poder influir en las decisiones que tomamos las personas. Tenemos pocas, ¿no? O tradicionalmente tenemos pocas herramientas, ¿no? Las ciencias del comportamiento son esta área, este campo entre la economía y la psicología. De hecho, Kahneman y Tversky que escriben este libro, bueno, este libro lo escribe Kahneman, Tversky murió, ganó Kahneman el premio Nobel, en donde divide el cerebro de las personas en dos. Habla que hay un sistema 1, que es estas decisiones rápidas que tomamos todos los días. Voy a la tiendita y me compro las papitas o no me las compro. Salgo a hacer ejercicio o no salgo a hacer ejercicio. Estas decisiones rápidas de todos los días. Y un sistema 2, que es un sistema más lento, más profundo, meramente racional. La economía tradicional parte del supuesto de que todos somos racionales, que las decisiones que tomamos en la vida están bien pensadas, que tenemos el tiempo necesario para hacer esta cómputo mental y decidir, y que tenemos la capacidad. Claro. Pero la verdad es que no es cierto, ¿no? La mayoría de las veces tomamos decisiones con el sistema 1, que no necesariamente son malas, pero así es como las tomamos. Y este tipo de decisiones hace que podamos llegar a tomar decisiones irracionales, ¿no? No van en el orden cronológico los libros así, pero los pongo así para que se entienda un poco. Después Dan Ariely, que es psicólogo norteamericano, habla que no solo somos irracionales, pero sino que somos predeciblemente irracionales. Es decir, estos errores sistemáticos que tomamos constantemente, el preferir lo fácil, el procrastinar, ese tipo de decisiones que impactan directamente en la salud, son predecibles. Y esto implica que entonces, y el siguiente libro que se ve ahí, que es Notch, de Richard Thaler y Carl Sonstein, que Richard Thaler ganó el premio Nobel de Economía en 2018, Notch nos dice que podemos entonces hacer cosas para modificar este comportamiento, que podemos dar pequeños empujoncitos, que sería la traducción de Notch, para ayudar a las personas a tomar la decisión que querían originalmente, ¿no? Esto es un poco parte de la base de a quién no le preguntamos si quiere estar saludable, si quiere tener un cuerpo muy fit, pues todos nos responderán, pues sí, yo, pero ¿qué estás haciendo para llegar a ello? Y es ahí donde hay una brecha que la economía del comportamiento nos podría ayudar a acercarnos hacia ella, ¿no? Esto es lo del sistema 1, el sistema 2 que les platicaba, y este sistema 1
nos lleva a ciertos sesgos, que son errores sistemáticos en la toma de decisiones, y estos heurísticos, que son estos atajos mentales que también muchas veces se complementan, ¿no? Digo, aquí creo que está en PDF, pero si vemos las rayitas, ¿no? Este es un efecto visual que seguramente conocerán. Cuando les pregunto cuál es la rayita más grande, probablemente me dirán que la de abajo, aunque sabemos que, porque conocemos este efecto, sabemos que son del mismo tamaño, no podemos dejar de verlas de tamaño diferente, ¿no? Lo mismo pasa con los sesgos y los heurísticos. Aunque sabemos que tenemos estos sesgos, a pesar de que los conocemos, no podemos no caer en ellos, ¿no? Es decir, si vamos a una reunión y nos ponen galletas y zanahorias, vamos a comernos las galletas, aunque sepamos que no nos convienen, nos vamos a comer las galletas. Entonces tenemos que hacer otro tipo de cosas para evitar caer en estas tentaciones. Ah, mira, ahí está, sí se veía bien. Sí, exacto. Y les preguntaría cuántas decisiones no han tomado el día de hoy, ¿no? Un montón de decisiones, no solamente en su práctica profesional, sino en el día a día, desde qué calcetines me pongo, qué ropa me pongo, me voy a bañar, cuánto tiempo, a qué hora me baño, qué desayuno, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay una serie de problemas que podríamos fácilmente resolver usando la economía del comportamiento, y además se han resuelto, y hay evidencia que les platicaré ahorita rápidamente de 3 ejemplos muy concretos. Primero son los mensajes en salud pública. No es lo mismo ponerlos de una u otra forma, hay evidencia suficiente para ello, y ahorita vamos a platicar de eso también. El apego a los tratamientos, sabemos que es un problema grave. La creación de hábitos saludables, disminuir las conductas de riesgo, no fumar, uso de cinturón, etcétera, etcétera. La resistencia antimicrobiana, o de los antimicrobianos, y el lavado de manos, ahora el uso de cubrebocas, el no aglomeraciones, etcétera. Son decisiones individuales que determinan la salud de todos los demás, ¿no? También. Entonces esto es importante tomando en cuenta. Y pondré 3 ejemplos concretos rápidamente, ¿no? Este es un estudio que se hizo, se les pasaron una serie de videos a 180 mujeres. A un grupo se les ponían mensajes enmarcados en contexto de ganancia, es decir, les decían, bueno, como se ve en el ejemplo ahí, detectar el cáncer de mama o de seno tempranamente puede salvar tu vida, y a otro grupo se les ponía el mismo video, los mismos mensajes, pero con los mensajes enmarcados en contexto de pérdida, y un ejemplo aquí es: no detectar el cáncer de seno temprano puede costarte tu vida. Y vemos como si hay una diferencia significativa. No es lo mismo, o sea, aunque el mensaje es el mismo, el cómo lo decimos, el marco en el que lo ponemos, tiene una diferencia, y tenemos que empezarnos a fijar en eso, tenemos que empezar a, como sabemos que hay diferencia, no podemos ser ciegos ante ello, y tenemos como salubristas, que nos toca hacer muchas veces este tipo de mensajes, considerar este tipo de evidencia. Otro ejemplo muy interesante aquí es una empresa, tomaron una empresa, lo dividieron en 3 grupos. El grupo control invitaban a las personas a vacunarse, iban a poner unos puestos de vacunación para la influenza. Al segundo grupo le pedían que fijara o que se comprometiera un día, ¿no? Que eligieran un día en el que se quisieran poner la vacuna, y al tercer grupo lo mismo, pero además un horario para ponerse la vacuna. Uno diría, bueno, pues es lo mismo, estamos invitando a la gente a que se vacune, da igual. Pues no da igual. Aquí vemos claramente cómo hay una diferencia significativa, digamos, en términos de el número de personas que se fue a vacunar, ¿no? Parece que el porcentaje es poquillo, pero eran varias personas, y si lo multiplicamos por la cantidad de vacunas que ponemos, sí es una diferencia significativa. Y un tercer ejemplo que les quiero compartir es sobre la sobreprescripción, ¿no? Sabemos que los médicos recetamos, los doctores y las doctoras, más medicamentos, más antibiótico del que deberíamos, ¿no? Fue un estudio que hizo el gobierno australiano, agarró a todos los profesionales de salud, les mandó una carta en diferentes, ¿no? Los diferentes tratamientos. A un grupo no le dio carta, a otro grupo le dijo, sabes que no deberías de dar tanto antibiótico, una actualización como científica de cómo estaban las cosas. A otra lo comparó con el resto, ¿no? Es decir, tú cómo estás en relación al resto de los médicos, cuánto prescribes más o menos. A otro grupo fue igual, pero les dio un poco de materiales adicionales, y al tercer grupo lo pusieron en una grafiquita muy bonita donde se veía uno qué tantos antibióticos estaba prescribiendo, y vemos que hay una diferencia sustancial en la cantidad de antibiótico prescrito entre los diferentes grupos. Una diferencia muy grande además, ¿no? Una reducción del 12.3% en la prescripción de antibióticos es una gran
gran diferencia y esto es algo que podemos hacer, son herramientas que tenemos hoy en día para hacerle frente a todos estos tipos de problemas que se relacionan con el comportamiento, que si nos ponemos a rascarle un poquito son prácticamente todos, ¿no? Encantadísima, muchísimo gusto y de verdad muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por la grata invitación. Les voy a poner un timer porque hablo todo el tiempo, entonces quiero detenerme, pero por favor siéntense con la confianza. Pues bueno, el día de hoy yo quiero hablar algo sobre una situación donde muchas personas que estamos en profesionales de la salud o personas interesadas en continuar nuestra trayectoria nos enfrentamos de qué sigue, ¿no? Y cómo pues empezamos a estudiar algo y acabamos estudiando otra cosa. Entonces les quiero platicar un poquito de cómo empecé mi camino y lo que estoy haciendo ahorita, con la intención, pues bueno, de estimular esta conversación. Primero quisiera nada más dejar una frase que creo que representa bastante de lo que algunas de las personas que trabajamos en salud global y justicias sociales, y es una frase dicha por Rudolf Virchow, que dice: los médicos son los abogados naturales de los pobres y los problemas sociales deberán ser resueltos en gran medida por ellos. Y realmente esto puede hablar mucho sobre qué me inspiró y cómo he llevado mi práctica de la medicina a la abogacía. Y pues bueno, ¿quién soy y por qué soy quien soy? Esta es una foto no muy buena mía, pero es como empezó toda mi trayectoria. Ella es la señora Doña Lupe, la conocí cuando era misionera en un pueblo de una comunidad rural en Torreón. La señora Lupe es de una comunidad de las más empobrecidas y yo como misionera, era misionera católica, llegamos a esta comunidad donde nos comentan: oye, ¿sabes qué? Hay una disputa histórica entre católicos con otra religión, entonces como que tengan cuidado porque no les gusta mucho interactuar con misioneros en esta situación. Y la señora Lupe nos estuvo insiste que fuéramos a su casa, fuimos, nos compró nuestra comida con lo poquito que tenía, y esa foto fue justo cuando estábamos terminando de cantar y de rapear y jugar, y la señora se tuvo que retirar, fue al baño y regresa un poco más callada. Esa foto fue tomada cuando ya nos estábamos despidiendo y nos comentó que el siguiente día iba a venir a vernos y nunca llegó. Y 2 semanas después nos llega una llamada diciendo que doña Lupe lamentablemente falleció. La noche de esa foto tuvo un sangrado de úlcera gástrica y posteriormente fue enviada a un hospital en Monterrey, donde nadie la atendió, nadie la vio, nadie le preguntó cómo se llamaba. Y fue cuando recibimos esta llamada y fue cuando decidí que voy a ser médico. ¿Y qué pasa, no? Que la medicina es muchísimo más que un recetario, es muchísimo más que pues escribir una receta, ¿no? Yo siempre supe que quise ser médico, pero ¿médico para qué y por qué? Fue en la escuela de medicina y teniendo la oportunidad de rotar justo en el mismo hospital donde falleció doña Lupe, la oportunidad de conocer las historias a fondo de las personas a quien trataba, y fue ese momento donde me di cuenta que la inequidad existe, que la pobreza existe y que es ilógico que alguien muera cuando existe un medicamento que está fácilmente accesible para otros miembros de una comunidad. Y fue cuando empecé a explorar un poco más sobre la medicina social y cómo es que podemos brindar la misma calidad de atención y compasión a absolutamente todos nuestros pacientes. Me gradué y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Acabé trabajando en el Consulado de México en Boston. Y justo en ese momento, en 2016, empezaron las elecciones de Estados Unidos, y había un sentimiento anti-mexicano, anti cualquier cosa que no sea estadounidense, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de encontrarme yo realmente con barreras que yo no sabía que existían, barreras estructurales, barreras económicas, barreras sociales, que impiden que una persona pueda llegar a acceder a los servicios médicos que yo, como promotora de salud, pues bueno, promovía, vaya la redundancia. Entonces me daba cuenta que la persona que estaba en Estados Unidos, que era migrante, no era que no quería ver un médico en 8 años que he estado en Estados Unidos, es que no había un sistema. ¿Sigo ahí? ¿Me escuchan? Ah, perfecto, es que como que se paró. Y
Y pues bueno, déjame regreso tantito. Entonces tuve la oportunidad de platicar, esta es una foto, la foto de la izquierda, tuve la oportunidad de platicar con las personas migrantes que vivían en Estados Unidos y empezamos a armar campañas. Y dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Y por qué nada más a mexicanos? ¿Por qué no también podemos hablar con otros países, otros consulados? Entonces tuve la oportunidad de armar la primera feria multicultural y multiconsular en Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra, donde juntábamos esas experiencias, esas barreras de la población migrante y juntos abogábamos para poder romperlas. Entonces me convertí de médico en abogada por los derechos humanos y dije, bueno, ¿qué voy a hacer después, no? Estudié medicina, estoy aquí en el consulado, tengo la oportunidad de hablar y de abogar sobre eso, pero ¿qué sigue en mi vida? Posteriormente, en 2018, regreso a la Ciudad de México, coincide con la caravana migrante. La foto de la izquierda es en el centro de recepción de la población migrante y te das cuenta que hay muchísima ayuda, pero esa ayuda es un curita a un problema sistémico muchísimo más grande, a un problema que debemos de entender como médicos, como salubristas, cómo poder atender los determinantes sociales de estas personas, pero también reconocer que la migración es un determinante social para la salud. La foto de la derecha es en Tijuana, es en un albergue de puros niños, niñas y mujeres, y nos damos cuenta que México se convirtió de un país de tránsito a un país de recepción, a un país de destino y a un país donde lamentablemente el sentimiento antimigrante, con una infraestructura que ha sido afectada por deficiencias en el financiamiento de un sistema de salud, hace aún más difícil brindar la atención a poblaciones en movimiento y poblaciones locales. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y fue cuando decidí aplicar a la maestría en salud global y enfocarme a la población migrante. Entonces desde ahí he tenido la oportunidad de escuchar y de convivir con otras personas. La foto de arriba son todos mis compañeros de la maestría, que ahorita todos estamos en nuestras comunidades haciendo proyectos para mejorar la atención a la salud de la población vulnerable, y desde ahí empecé a fusionar mi conocimiento médico y también mi interés y mi afiliación por la migración, y he tenido la oportunidad de abogar desde la perspectiva de las personas migrantes, qué es lo que se necesita. Entonces, recientemente, en junio, empecé a trabajar como la coordinadora de investigación de América Latina de Lancet Migration, y la foto que está a su derecha, también estoy dando un voluntariado en Casa Monarca, ayuda humanitaria al migrante, a las personas locales y a las personas migrantes. Entonces, juntar esta abogacía, juntar todas las herramientas de salud pública, salud global, abogacía, y qué podemos hacer, qué solidaridad pragmática vamos a hacer para tener un cambio. Y aprovecho la oportunidad porque decimos, bueno, ahorita estamos viviendo un momento histórico. COVID es algo que ha afectado a todos de una manera desproporcionada, pero es algo que todos podemos sentir. Entonces, recientemente he estado colaborando como el grupo organizador de una serie de conversaciones sobre la pandemia COVID-19 y hablar sobre todas estas cosas estructurales que existen en los sistemas de salud en todos los países del mundo, con expertos del gabinete en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud. Y justo estamos abogando de que las personas, los jóvenes, los líderes en salud global, como todos ustedes que nos escuchan, tenemos que tener estas conversaciones, y nosotros somos la siguiente generación de salud global. Entonces, estas conversaciones las estamos trabajando con expertos del gabinete. Justo tenemos nuestro primer encuentro con el jefe de gabinete de la Organización Mundial de la Salud este jueves. Si cualquiera está interesado, está nuestro código QR que le pueden tomar. Es algo completamente gratuito. Puros estudiantes de medicina, profesionales de la salud, teniendo conversaciones reales con estas figuras que, pues bueno, aparte de que vemos en la tele, son personas que tienen bastante experiencia técnica y podemos discutir un poquito más. Y pues bueno, les dejo mi correo electrónico, ana_cedas@hms, y la verdad, pues como les comento, mi vida ha estado llena de lecciones, y yo estuve en algún momento hace un año en esa disyuntiva entre para dónde ir en mi vida. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a grandes personas que me fueron guiando y a tener conversaciones con la población migrante para poder saber cómo es que yo
puedo hacer algo por esta situación con las herramientas que tengo como profesional de la salud y obviamente siempre apegándonos a nunca olvidar ni dejar a nadie atrás. Y con eso termino mi conversación. Gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública y a la doctora Emi por la invitación de compartir un poco mi experiencia haciendo un posgrado en el extranjero. Y como siguiendo la tónica un poco de esta conversación, pues obviamente me gustaría primero que nada darles un poquito de mi historia, ¿no? De dónde vengo y por qué decidí explorar esta carrera, ¿no? De la salud pública. Pues primero que nada, yo soy originario de Monterrey, soy graduado de médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey y desde esas oportunidades, desde que estuve estudiando medicina y mucho antes estuve involucrado en grupos enfocados a comunidades vulnerables, ¿no? Donde desde la secundaria y la prepa tuve oportunidad de poder participar en proyectos que atendían a rezagos educativos, a rezagos en atención médica para diferentes comunidades, y eso me llevó a cuestionar mucho cómo era que estábamos nosotros brindando atención médica a los diferentes sectores, al menos de Monterrey, ¿no? Durante ese tiempo. Y bueno, durante todo este cuestionamiento y toda esta historia, empecé a entender que había estos determinantes sociales de salud, que había una inequidad en salud, que había barreras en el acceso a servicios de salud. Y prácticamente una vez que llegué a hacer el internado en el hospital, en los hospitales públicos, también me empecé a cuestionar cómo era que el sistema de salud estaba atendiendo o estaba acercándose a las comunidades y a las poblaciones que no podían llegar a los hospitales, ya sea por diferencias en el transporte, dificultades en el transporte, falta de recursos económicos y muchas otras barreras que hemos visto a través de los estudios y la investigación. Entonces, eso me llevó invariablemente a aplicar a un servicio social que era en las comunidades rurales de la Sierra Madre de Chiapas, donde, como ya mencionaron, tuve la oportunidad de coordinar un proyecto que se encargaba de conectar a todos estos pacientes de diversas comunidades en la Sierra Madre de Chiapas con los hospitales en la capital, en Tuxtla. Y poco a poco esto fue causando que pudiéramos dar atención también especializada, complementando la atención primaria que estábamos dándoles en sus comunidades. Y eso me llevó a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud generalmente tendemos a ver el lado médico, ¿no? Vemos al paciente una vez que llega al hospital, una vez que llega a nuestra clínica, una vez que llega a nuestra farmacia o al punto de primer contacto. Y en este acompañamiento que yo tuve con los pacientes desde sus comunidades hasta nuestras oficinas, hasta Tuxtla, y eventualmente también empezamos a hacer convenios con la Ciudad de México, pude ver todas estas barreras en el acceso que existían, ¿no? Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿no? ¿Cómo era que podíamos mejorar nuestra atención médica, de atención primaria, atención de primer nivel para todas estas comunidades que desafortunadamente enfrentan muchas barreras? Entonces me empezaba a cuestionar todo esto, estaba intentando entender cómo era que podía mejorar, ¿no? Un sistema para todas estas personas. Y entonces eventualmente dije, bueno, pues creo que necesito prepararme más, probablemente necesito hacer una maestría, ¿no? Y entonces les quiero platicar un poquito rápidamente de qué fue lo que hice yo para tomar la decisión, ¿no? Y cómo es que terminé en el extranjero. Entonces, hoy aquí es un poco de las fotos que les comentaba. Tuve la oportunidad de acompañar a los pacientes a sus citas en el hospital y ver las historias personales de cómo todas estas barreras impactaban en su vida, ¿no? Y obviamente también eso me llevó a tener oportunidad de ir también hacia el extranjero. Específicamente en esta foto tuve la oportunidad de compartir un artículo que publicamos sobre algunas de las barreras que existían en ese entonces en el Seguro Popular, y cómo las recomendaciones que emitíamos nosotros para mejorar las políticas de salud en torno a la equidad y el acceso a salud. Entonces, bueno, ¿cuál fue mi línea del tiempo? Esto es algo que quería platicar con la audiencia, porque muchas veces pensamos que aplicar a un posgrado es simplemente decidir y mandar nuestras aplicaciones, pero creo que lo que quiero reflejar más que nada aquí es que fue un proceso que a mí me tomó 2 años. Si vamos desde la derecha, desde julio de 2008, cuando yo empecé la maestría,
hasta el lado izquierdo de nuestra pantalla, yo decidí aplicar a una maestría en el otoño del 2016, ¿no? Y entonces eso me llevó a que empezar a investigar programas y las becas, hiciera los exámenes estandarizados que me pedían los programas, trabajar en las aplicaciones, enviarlas, y una vez que recibía la carta de aceptación, pues obviamente también hay un proceso de los documentos migratorios. Sé que esto es un poco extendido, pero en el tiempo que tengo me gustaría enfocarme en dos puntos principales que creo que son de mucho interés para todos. Uno es que cómo investigamos los programas y las becas, ¿no? Y creo que primeramente me gustaría enfocarme en los programas porque es algo muy importante, acorde, y debe ser esta investigación que hacemos o sobre qué programas debemos aplicar y a dónde queremos ir, van muy acordes al interés y la trayectoria profesional de cada uno de nosotros. Creo que no existe un mapa, como sabemos que hay en otras profesiones, o incluso en la gente que decide hacer una maestría, que es médico o médica y decide hacer una residencia. En el caso de la salud pública, pues hay muchas oportunidades, ¿no? Hay programas de 1 o 2 años, hay departamentos o centros de investigación que nos atraen más que otros, puede ser bioestadística, puede ser, en mi caso fue políticas de salud y sistemas de salud. Y obviamente también tenemos que ver cuáles son las oportunidades de desarrollo profesional que nos ofrece los programas, aparte del contenido académico, ¿no? Y algo que creo que me ayudó mucho a mí a tomar una decisión fue que pude conversar con alumnos actuales o exalumnos del programa de interés, y para esto hay ciertas formas de poder hacer esto, ¿no? Una es por el departamento de admisión del programa o el website de la institución, y también les recomiendo que si tienen la oportunidad les escriban a estas personas por LinkedIn, que es una red social profesional, y creo que a mí me brindó muchas oportunidades, entonces es algo que vale la pena explorar. Y segundamente es importante también investigar las becas, ¿no? Porque obviamente yendo hacia el extranjero acarrea una carga económica fuerte, y creo que es importante que también investiguemos las opciones que existen para poder, para que esto no sea un impedimento en nuestros estudios, ¿no? Entonces aquí les pongo algunas listas. Existe CONACYT, Fulbright, la Fundación Carolina, que es más específica para España, y la Fulbright es para Estados Unidos, y obviamente el Banco de México también tiene algunas prestaciones. Y finalmente, pues obviamente están los exámenes estandarizados, el GRE, el TOEFL, el IBT, dependiendo de qué programa. Y pues yo nada más les quería compartir que existe una aplicación que es gratuita, se llama Magoosh, que yo usé para estudiar. También están los libros, y obviamente para los exámenes de inglés, pues también es importante que nos familiaricemos con el lenguaje que nos piden, ¿no? Para poder entrar a estos programas de alta exigencia. Y pues algo que podemos hacer es estar leyendo revistas que tienen un lenguaje avanzado en su escritura. Y bueno, ya para terminar, me gustaría compartir un poquito mi experiencia en Johns Hopkins y por qué la elegí. Porque para mí fue la que mejor proveía una mezcla de lo que yo quería hacer, que era entender el lado de las políticas de salud, mientras combinaba también mi interés en la atención primaria en salud. Entonces, aquí nada más les quería compartir, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de desarrollar un documento político para la legislatura del estado de Maryland, que resultó en elevar la edad de venta de productos de contenido que contenían tabaco de 18 a 21, y fue uno de los primeros estados en hacerlo en Estados Unidos. Entonces es también fue muy interesante ver cómo se hacía la traducción de la evidencia hacia documentos que realmente informan el desarrollo de las políticas que impactan al final de cuentas en la vida de las personas. También tuve la oportunidad de ser un fellow en la Alianza para un Mundo Más Saludable, o Alliance for a Healthier World, donde pude interactuar con diversas compañeros de diferentes departamentos que no eran exclusivos de la Escuela de Salud Pública, sino que venían de la Escuela de Ingeniería, venían de la Escuela de Artes, venían de las escuelas de diseño y de educación, y eso nos permitió tener un abordaje más multisectorial a los problemas que estamos enfrentando actualmente en salud, ¿no? Y últimamente, y en la foto de la derecha también tuve la oportunidad de asistir a la organización, Organización Panamericana de la Salud en Washington, donde también discutimos un poco sobre diferentes políticas que se estaban apoyando, se estaban desarrollando durante ese momento. Una de ellas es la que ya estamos viendo actualmente en México, que fue el desarrollo de políticas del etiquetado frontal.
Y entonces también eso me fue dando una experiencia muy rica en cuanto a entender cómo es que podemos aplicar la evidencia en las políticas y en el desarrollo de sociedades más saludables. Y últimamente, finalmente también tuve la oportunidad de participar y desarrollar mi interés en la atención primaria en salud. Y entonces mi tesis la hice en el desarrollo de skills quirúrgicos en proveedores primarios de salud en una región del norte de Etiopía. Entonces tuve la oportunidad de acudir a estos sitios y poder observar de primera mano cómo es que se desarrollan estos programas de forma robusta para que se creen atenciones médicas de calidad, ¿no? Para todos. Aquí tuve una foto con el director estatal de esa zona, y en la foto del lado derecho también tuve la oportunidad de participar en un hackathon donde abordamos la problemática de opioides, ¿no? En las comunidades del estado de Maryland. Y obviamente eso también fue un reto muy nuevo para mí, porque pues, sabemos que la crisis de opioides en Estados Unidos es muy compleja, y eso también me abrió los ojos en cómo intentar romper estas barreras que existen entre la colaboración multisectorial en diversas problemáticas de salud. Y finalmente quería compartir que en mi último mes de la Escuela de Salud Pública hicimos una recreación, de hecho, sobre qué pasaría si hubiera una pandemia a nivel global y cómo responder a ella. Y pues irónicamente es la situación en la que nos encontramos este año, ¿no? Entonces también fue algo que fue muy enriquecedor y que me ha permitido ver con otros ojos lo que estamos viendo y las respuestas nacionales de diferentes países. Entonces, aquí les dejo mi contacto si tienen alguna pregunta. Este es mi Twitter y también está mi correo electrónico. Y pues nada, simplemente quiero terminar con decir que creo que lo más beneficioso de todo esto fue que seguí mi pasión, y es algo que me ha dado mucho enriquecimiento personal y profesional, y creo que es lo que más le puedo recomendar a cada uno de ustedes que están escuchando, que sigan su pasión y luchen por ella sin importar los obstáculos que pueda haber en el camino. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. El tema, como ya lo mencionó, es bastante largo, pero vamos a tratar de darle un poco de agilidad a esta charla. Bueno, el contenido de la charla consta de 5 puntos. El número 1 es la internacionalización. Luego, conocer un poco de las competencias esenciales de la salud pública, la innovación y el emprendimiento social en salud, todos estos componentes y su relación, y algunos ejemplos y esfuerzos e iniciativas de emprendimientos sociales en salud. Iniciando en el tema de la internacionalización, bueno, este es un proceso en el que se integra la dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la investigación y la universidad a través de los estudiantes y sus profesores que realizan movilidad académica, ya sea de forma internacional o de forma local entre estados o regiones de los países. La internacionalización es una oportunidad para caminar hacia la ciudadanía global. Y un ciudadano global es alguien que conoce, comprende el mundo en general y su lugar dentro de este mismo, ¿no? Los ciudadanos globales toman un papel activo en su comunidad y trabajan junto con otros para hacer que nuestro planeta sea más igualitario, justo y sostenible. Bueno, hay cualidades que distinguen a los ciudadanos globales, y dentro de los que vamos a conocer a algunos compañeros o incluso nosotros mismos podemos ser ciudadanos globales, ¿no? Estos ciudadanos pueden contextualizar su comunidad local dentro de la global, además de colaborar activamente con personas diversas para mejorar su mundo o su entorno local, y pues respetan las complejidades de los múltiples contextos y culturas locales, además de que entienden la importancia de adaptar las ideas globales a las necesidades locales de su comunidad para resolver diversos problemas sociales y de salud. Bueno, pero ¿qué es lo que nos aporta, la internacionalización a nuestra formación como salubristas en formación o incluso en algunas otras disciplinas? Bueno, incrementamos el desarrollo de nuestras habilidades y aptitudes, construimos vínculos y alianzas estratégicas, además de fortalecer también el enfoque multidisciplinario de todos para poder abordar los problemas desde otras dimensiones y desde otras estrategias.
además de todo el intercambio cultural que se realiza ya en un mundo de por sí globalizado, ¿no? Además, también conocemos nuevas aplicaciones tecnológicas, algunas herramientas que nos pueden ayudar a resolver problemas ya cuando nosotros regresamos a nuestras comunidades o a nuestras universidades para poder seguir planteando proyectos de investigación o de intervención. Por último, incrementa la competitividad de cada uno de nosotros y de nuestras universidades. En el marco regional de las competencias esenciales de la salud pública, bueno, esta es una construcción surgida y liderada en 2013 por la OPS, con más de 240 colaboradores de 28 países de las Américas, con el objetivo específico de apoyar estratégicamente el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas en la región de las Américas. Y quiero poner así como un parteaguas de que este marco regional no se refiere a las capacidades que debe tener una persona, sino a las capacidades que debe tener un sistema de salud para operar de una forma oportuna en los profesionales de la salud. Este marco regional agrupa en 6 dominios las funciones esenciales de la salud pública. El dominio número 1 trata los temas de análisis de la situación de salud. El dominio número 2, vigilancia y control de daños y riesgos. El 3, promoción de la salud y la participación social. El dominio número 4 aborda las políticas, la planificación, regulación y control. El dominio 5, equidad en el acceso a calidad de los servicios. Y el dominio 6, la salud internacional y global. En cuanto a la innovación y el emprendimiento social en salud, bueno, es un tema que se ha integrado recientemente a la salud como tal, ya más en documentos oficiales, y este se refiere a iniciativas y acciones sostenibles que se realizan para movilizar e incentivar las comunidades, propiamente un concepto surgido en las ciencias económicas administrativas. En el mundo de la salud, la innovación y el emprendimiento social se refiere más a la prestación, o se pueden referir más a la prestación de salud privada a bajo costo a través de diversas estrategias como eHealth o InHealth o mSalud, que es salud móvil, y otras formas novedosas de hacer más accesible la salud para todos en las comunidades de ingresos bajos o de difícil acceso geográfico, o incluso comunidades o grupos sociales que históricamente han sido marginados. Bueno, en la diapositiva de todos los componentes y su relación, planteé el marco regional de las competencias esenciales de la salud pública y cómo estas 6 competencias convergen y se relacionan con los conceptos de internacionalización, innovación y emprendimiento social para dar como resultado los modelos de innovación en salud pública. Claro que todo esto va enmarcado en el proceso salud, enfermedad, atención de la población que vemos punteado con líneas verdes alrededor de la diapositiva. Algunos emprendimientos sociales en salud y modelos de innovación en salud pública los podemos encontrar en eHealth Innovation de la Universidad de Toronto, y es un esfuerzo antiguamente liderado por el doctor Alejandro Haddad, que tuvimos la oportunidad de conocerlo en los hospitales civiles, la iniciativa Health Horizons y propiamente la Organización Mundial de la Salud, junto con otras universidades e instituciones. En 2014 iniciaron un esfuerzo de una iniciativa en innovación social y salud que pues los invito a que revisen este contenido para que puedan envolverse un poco más de lo que tratan todos estos temas. Bueno, mis experiencias internacionales que he tenido a lo largo de la historia académica y profesional, bueno, visitar alrededor de unos 17 países, haber estado en 6 universidades cursando algunos cursos, seminarios o programas de aceleramiento de proyectos de investigación o de inversión, 2 estancias de investigación y una estancia académica, estas en Colombia, España y Estados Unidos. Una disculpa. Bueno, finalizo con esta última diapositiva de que nunca dejaremos de hacer de este mundo un lugar mejor para todos y en todas partes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo el espacio y agradeciendo a todas aquellas personas que hacen
que hacen posible brindar estas oportunidades para compartir experiencias, saberes, tanto a las personas que se están pensando formar como salubristas, como pues para nuestros compañeros y nuestros colegas que ya tienen un poquito más de camino recorrido, ¿no? El día de hoy quisiera comentarles de una experiencia en particular que es relativa a la gerencia de los servicios en salud. Y es con todo este tinte de los contextos internacionales, ¿no? A diferencia de otros campos de aplicación de la salud pública, tales como la salud comunitaria o la salud materno-infantil, la gerencia de los servicios de salud todavía posee componentes que son experienciales, que son cualitativos y sobre todo ligados al contexto. Estos pues pueden generar diversos retos y diversos de problemas a la hora de poder planificar e intervenir en esta área de gerencia, ¿no? Tales como la homologación de puestos, como por ejemplo en nuestro país, en nuestras instituciones, tenemos claramente definido todo lo que corresponde a la gerencia inmediata, gerencia intermedia y alta gerencia. Y cuando nos vamos a los contextos internacionales, el término gerencia comienza a ser visible cuando estamos hablando de mediana y alta gerencia. Esto puede generar un poco de confusión cuando hablamos especialmente de las jerarquías y de las funciones que realiza cada puesto. Y pueden generar problemas desde la parte teórica hasta la parte operativa o práctica, como por ejemplo los periodos en los que las instituciones reciben a los estudiantes, así como problemas con los trámites, problemas con las diversas plataformas. Y lo que quisiera hacer hincapié es en esta parte de los procesos de los procesos de adaptación. Me parece que es una característica importantísima que los salubristas puedan desarrollar todas estas habilidades y capacidades de resiliencia y de adaptación para convertir todos estos factores que pueden ser como de fracaso y pasarlos a una perspectiva de éxito, ¿no? Entonces, esta experiencia en particular forma parte de mis estudios de la maestría en salud pública en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es de tipo profesionalizante y de verdad tengo el gusto de decir que no la realicé solo, sino que me acompañó la maestra en salud pública hoy, Daniela Hermosillo Hernández. Tuvo una duración de 2 meses y fue llevada a cabo en el municipio de Ponferrada, España, en la comunidad autónoma de Castilla y León, al norte de este país, muy cerca de Portugal. Esta estuvo a cargo de la doctora Pilar Márquez Sánchez, que es líder del grupo Salvis. A pesar de que teníamos objetivos relacionados con el logro y el cumplimiento de nuestras tesis en particular, mediante las gestiones en el país pudimos acceder al centro de día de adultos mayores El Plantío, que dirige la socioanimadora Carmen Rodríguez Prada, y aquí es donde pudimos desarrollar diversas intervenciones en este escenario real de aprendizaje, ¿no? Ejercitando todas estas capacidades relacionadas con la adaptación. Nuestra intervención fue amplia, nuestra intervención ocupó estos 2 meses y lo pudimos dividir en 3 áreas de acuerdo al nivel de los objetivos. Cuando trabajábamos sobre el objetivo de la salud y el bienestar de los adultos mayores en el municipio de Ponferrada,
realizamos un documento maestro al que le titulamos Análisis de la situación de salud y programa de envejecimiento activo y saludable, que podía ser aplicado a cualquier institución que tratara con los adultos mayores en estos centros de día. Cuando trabajamos en los objetivos en específico del centro de día de adultos mayores en la parte gerencial del plantío, realizamos un análisis organizacional y estratégico de este centro, y derivado de estas necesidades que pudimos encontrar de forma gerencial, pudimos subsanar a algunas de ellas mediante intervenciones educativas. ¿Cuáles fueron estos elementos teóricos que pudimos aplicar, que pudimos llevar del aula a los escenarios reales de aprendizaje? Pudimos aplicar la metodología propuesta por la OMS y la OPS, que es el ASIS ARMAR 7, elementos de la planificación sanitaria, como la articulación de un programa de salud que tiene como núcleo la metodología del marco lógico, y elementos de la gestión sociosanitaria y de la planeación estratégica en salud, tales como la matriz FODA y una cultura de calidad basada en evaluación de servicios y sistemas. En este primer documento, lo que pudimos hacer es que a través de la recolección de datos primarios y secundarios, pudimos dejar a la disposición de los directivos de los centros de días un panorama general de cómo está la situación de salud de los adultos mayores. Posteriormente pudimos delimitar diversos problemas, y a través de la priorización de Hanlon, otorgarles esta justificación y relevancia. Cuando obtuvimos el problema principal, aplicamos diversos métodos para obtener la causalidad, efectos, y redactamos los objetivos para que estuvieran acorde a responder todas estas causas. Posteriormente lo articulamos dentro de una matriz de marco lógico para que tuviéramos un camino claro acerca de cuáles son las actividades y pasos que debemos seguir para el logro de nuestros objetivos. Finalmente, propusimos indicadores para esta evaluación, para que los pasos que estemos dando sean medibles y cuantificables. En el segundo documento, elaboramos mediante otras metodologías, así como entrevistas con personas claves, la misión, visión y los valores institucionales del centro de día, así como los objetivos, fines y las áreas de acción y las áreas de impacto en las que el centro de día lleva sus actividades. Utilizamos la matriz FODA para poder encontrar las principales oportunidades, debilidades y los factores de optimización y riesgo. Ayudamos a esclarecer todas estas jerarquías a través de la elaboración de un organigrama interno y externo, ya que en ese momento se tenía un poco de confusión sobre de quién depende el centro de día, y realizamos una descripción de puestos y actividades de acuerdo a estos puestos clave que se tenían dentro del centro de día, para finalmente proponer diversos métodos de evaluación para saber cómo está yendo cada uno de estos nuevos puestos creados, de estos nuevos departamentos creados, así como mejorar las rutas para adquirir la condición de socio. Finalmente, como mencioné, dentro de estas necesidades operativas, así como también para dejar
nuestros conocimientos un impacto positivo en el centro de día, ya que no solo se trata de ir a sacar información y cumplir nuestros objetivos, sino que también ellos puedan visualizar un resultado inmediato, ¿no? Un resultado que sea acorde a una necesidad sentida. Implementamos 2 intervenciones educativas, una relativa a la ergonomía corporal para la prevención de las lesiones asociadas al cuidado de los pacientes, y otra relativa a la salud bucodental en pacientes que tienen prótesis totales. Esto era directamente con el personal operativo que labora directamente con los adultos mayores. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que quisimos trabajar con todo esto? Es una mejora de la comunicación entre el personal y el fomento del trabajo en equipo, ya que al tener misión, valores y objetivos en común, todos sienten que están caminando al cumplimiento de los mismos objetivos, además de poder esclarecer todas estas rutas, tanto de atención como de jerarquía. Se propuso un método para calendarizar todas las actividades anuales y eventos, así como una priorización de los problemas principales por área. En esta parte, en la mejor selección de las peticiones en el pliego municipal, el centro de día depende directamente del ayuntamiento, y al poder demostrar el trabajo mediante los indicadores, así como mediante la estructuración de los problemas, pueden realizar una mejor selección de estas peticiones para poder aumentar su presupuesto de acuerdo al área. Esperamos haber establecido una cultura de calidad constante basada en la monitorización y evaluación continua, entre otros, ¿no? Y quisiera cerrar con la parte de que esta es una pequeña experiencia, ¿no? Pero creo que es importante, ya que el salubrista, aquel que también trabaje en esta parte de la gestión en salud, tiene que salir de su zona de confort, tiene que poder aprovechar estas oportunidades para poder implementar todos los conocimientos que se aprenden en el aula en otros contextos distintos al suyo, para poder responder a todos estos problemas futuros que muy seguramente todavía no podemos dimensionar, ¿no? Entonces, para estar preparados, debemos llevar el conocimiento a los escenarios reales de aprendizaje. Gracias por la oportunidad, en serio estoy muy feliz de compartir. Quiero saludar a la sociedad mexicana. Los saludo desde Lima. Hoy es un día trascendental para mi país. Hoy volvemos a la democracia, y en este contexto, mientras que se estaba dando esta sesión, elegimos al nuevo presidente en el Congreso, y ya entenderán también la emoción que tiene uno, ¿no?, como ciudadano de un país en el que se ha luchado y se ha perdido vidas para esta democracia. Este fin de semana 2 personas murieron. Y en ese contexto me toca hablar hoy sobre los salubristas como gestores de los servicios de sistemas de salud a nivel internacional. Yo me formé aquí en Perú hasta digamos, unos 5 años atrás o 6. Yo me estaba formando como médico, y en ese contexto yo viajo a México, me enamoro de este país tan hermoso también, y descubro que se ofertaba la licenciatura en salud pública. Opté por este camino, bajándome del altar en el que la sociedad coloca muchas veces a los médicos, y enfocándome en hacer salud pública desde otro camino, tal vez nuevo, desconocido para muchos, pero que ya existe, que en Latinoamérica se está ofertando, que incluso en Perú ya también se está ofertando. Y poniendo en contexto a una sociedad, ¿no?, que necesita o demanda de sistemas de salud diferentes.
En este camino, yo podría decirles con toda confianza, con toda naturalidad, cuando yo tomé esta decisión de seguir salud pública como licenciatura, yo solo conocía un puntito de lo que significaba este gran óleo de la salud pública. Y me enamoró porque en medicina me enseñaron, me buscó me acuerdo Almata y todo, pero cuando entré a la licenciatura y conocí desde cerca la necesidad que tienen nuestros pueblos respecto a la salud pública, descubrí que era necesario seguir y contextualizarnos a un mundo diferente. Y es por eso que en este contexto de pandemia, en este año en que el mundo ha cambiado y estoy seguro de que va a seguir cambiando, responder a este cambio es importante. Actualmente estoy haciendo una pasantía en OPS, como ya lo dijeron, y es en este contexto, es cuando conocí OPS ya trabajando con el doctor Fábrega, que es el encargado de este departamento de sistemas de salud, me puedo dar cuenta que no hice mal, que la salud pública que aprendí yo no es muy diferente, al contrario, es la que se hace en OPS, es la que tenemos que buscar nosotros y que tenemos que construir. Tenemos retos grandes, estoy hablando de cambiar ideologías, de pensar que todo va a ser curar y eso va a generar más problemas que se van a traducir en sistemas que no van a operar. Yo con mucha vergüenza puedo decir que eso pasó en mi país. Perú fue uno de los países que más oportunamente reaccionó a la pandemia, pero lastimosamente fue el de los que más ha fracasado. Haciéndome a culpa, no podemos pensar que el personal médico que estuvo en primera línea es el culpable. Vamos mirando un poco más arriba en esta jerarquía y entender que el sistema de salud ya venía con estas falencias, que la fragmentación con la que se vive en toda Latinoamérica, nuestros sistemas de salud, es una barrera que si no se destruye, vamos a seguir esperando más pandemias, más problemas y no vamos a responder. Son falencias que tenemos que trabajar. Y en ese contexto quiero empezar esta presentación. La definición de sistemas de salud es algo relativamente nuevo, pero el sistema o los sistemas de salud, ya sea el peruano o el mexicano, vienen existiendo desde hace muchos años. En esta pequeña imagen que encontré por ahí en línea, veo que en el diagrama, la definición de sistemas, ya la pueden leer ustedes, solamente aborda los hospitales, aborda al médico, aborda al personal de salud, y no podemos hablar de que el sistema de salud es solo eso. Tenemos un sistema de salud que también tiene gestores, que muchas veces también son médicos, son personal de salud, pero que se deslindan, que se divorcian de los demás miembros del sistema. Y en ese divorcio se producen escenarios en los cuales no hay conexión, no hay una respuesta y se ven tantos fracasos. Este divorcio es al que yo me refiero. Los gestores de salud generalmente están sentados en un escritorio, en una reunión, y la primera línea, los médicos, enfermeras y demás profesionales que están haciendo el servicio, que son los prestadores del servicio, simplemente no tienen una oportunidad para encontrarse, no tienen una oportunidad para avanzar, y es en ese contexto que se ha dado la pandemia, por ejemplo. Yo quiero también acotar en este instante que estoy hablando un poco más del análisis que he podido hacer ahora que regresé a Lima, ahora que regresé a Perú, y ver cómo ha respondido el sistema a esta pandemia. Les decía que es lamentable. En este divorcio nos encontró el COVID, así, de separados, donde el jefe del servicio no escucha, donde las enfermeras no tienen la oportunidad de compartir sus ideas para mejora de procesos, ya como lo comentaba Marco. Cada proceso está yendo por su lado y no se adecúan. Los organigramas y todo, a veces no se respetan. Todo este contexto de divorcio, de separación, es el problema que le ha pasado a Perú. Este pequeño análisis, tal vez un tanto somero, si quiero ser humilde, es algo que en resumen puede ser la respuesta a por qué un sistema no ha podido responder si actuó antes. Muchas veces nos preguntan eso a nosotros.
Este es uno de los titulares con los que se vendía a Perú y era la realidad, no lo voy a negar. Los hospitales en Perú desbordados. Es lamentable comentarles esto porque no es que los doctores, el personal médico esté ahí sin querer hacerlo, al contrario, ellos estuvieron luchando por la búsqueda, por ofrecer y responder a la población que está demandante. Pero lastimosamente, muchos de ellos, sus jefes o los gestores, no tenían esa óptica de salud pública y de ahí la importancia de hacer salud pública desde nuestras trincheras. Porque muchos de nosotros en algún momento, de los que me escuchan, o bien son parte de este sistema y no le ponemos la óptica de la salud pública a nuestras acciones. No intervenimos en la mejora de nuestros procesos y si sabemos que eso no está sucediendo, efectivamente estamos fallando a nuestra mejora. Esta otra imagen que les presento es la de las más lamentables. El Perú sufrió una falta de el acceso al oxígeno, aunque parezca alguna broma. Largas y largas colas en todo el Perú de ver solicitar oxígeno. Muchas de esas personas que estaban en esas filas estaban desesperados porque el sistema no les brindaba ninguna ayuda, no respondía a su necesidad y tenían que hacer malabares. Muchos de ellos en esas filas se enteraban que su familiar ya había fallecido. En lo personal, yo perdí a 2 familiares cercanos porque el sistema no respondió, porque no pudieron acceder a una cama UCI. Tal vez sí los pudieron atender en alguna cama de hospital, pero no tuvieron un respirador. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que un sistema de salud tenga esa respuesta? Porque no podemos, y lo repito como cuando empecé, el sistema de salud no puede empezar a echarle la culpa a la primera línea. Yo en ningún momento puedo decirle a un médico que haya estado en COVID porque que no respondió. Lo que yo sí puedo, como peruano, como salubrista, decir es que el sistema de salud no estuvo adecuadamente unido. No hay unión, no hay forma de cómo congregar. Es entonces que mi invitación es a seguir formándonos como salubristas, desarrollando un camino en el cual podamos liderar a estos equipos, generar espacios en los que la salud pública retome ese liderazgo, porque yo me preguntaba, ¿quién hace salud pública? Y ¿saben cuándo me respondí eso? Cuando al entrar a OPS y ver este análisis en medio de la pandemia, en medio de este gran incendio que fue el COVID en la primera ola que hemos vivido en Perú, pues yo creo que mi respuesta es que todos hacemos salud pública. Todos los que estamos adheridos a un sistema estamos haciendo salud pública y es importante que si vamos a hacer salud pública la hagamos pensando en todos. No debemos de detenernos al individualismo y es por eso que este entender de la salud pública es avanzar unidos, avanzar gestando, haciendo una gestión adecuada. Hay espacios, ya los anteriores ponentes han visto, nos han mostrado cómo seguir un camino para hacer salud pública, para conformarnos como salubristas. Muchos de nosotros estamos en ese camino, en la investigación, en la gestión. Y yo quiero centrar mi ponencia en esto, en que los salubristas tenemos que ser gestores, porque en algún momento lo vamos a hacer. Entonces, si vamos a hacer gestión, tiene que tener adecuada o enmarcada a la salud pública. Le comentaba yo a mi jefe el otro día, es el exministro en Chile, y me dice, es que hay veces es difícil porque el sistema no te deja, porque eres un bombero que está apagando un incendio y otro incendio por aquí, y cuando termina tu gestión ya no estás haciendo salud pública, o te diste cuenta que los ideales que te llevaron a hacer salud pública no los pudiste hacer. Entonces yo creo que es importante construir nuestra propia formación y que cada enlace nos lleve a hacer salud pública con las formas en las que nos han mostrado los antiguos ponentes. Estos son los organismos a los que yo de alguna manera he estado adherido.
y conozco un poco más. La verdad, era irónico que siendo peruano no había conocido tanto el sistema de salud peruano. Ahora que estoy viendo el análisis, estando participando en las reuniones con la Secretaría de Salud, que es el MINSA en Perú, y ver que este ente regulador tan importante está tan fragmentado y que su fragmentación llegue al grado de que las oficinas no se comuniquen, que OPS sea la única forma en cómo se comuniquen, me habla de que estamos en un camino en el que tenemos que formarnos como salubristas. Las escuelas profesionales de salud pública o todos los que se están formando en salud tienen que tener un conocimiento de gestión para que de esa manera puedan enlazar más al sistema y este sistema pueda responder. Les pido disculpas si piensan que solo estoy hablando de Perú, pero los problemas que pasan en Perú también pasan en México. Yo lo he visto, lo he visto tal vez un poco directo, pero les hablo de esta realidad porque es la que me llama y la que me está otra vez diciendo hay que hacer salud pública en la gestión. Muchas gracias por eso y bueno, quiero solamente recordar algo que yo hice en un momento. Muchos de nosotros estamos buscando, o muchos de los médicos, estudiantes en salud, la parte clínica, que es algo tan maravilloso, pero son muy pocos, y ya seguro les ha pasado a los demás ponentes, que cuando tú dices que estás haciendo salud pública te tildan de loco. Y los invito a que no, continuemos eso. Muchas gracias. Este es mi contacto. Quedo a sus órdenes.